Buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan. Para nosotros es un placer estar en este espacio, en este conversatorio titulado Guacharaca y Rebote, Cuerpo y Baile en el Swing Criollo, el cual se lleva a cabo en el marco previo para la segunda edición de Encuentros Disonantes, el cual se llevará a cabo en septiembre del año próximo. Vamos a presentarles a don Eric Madrigal. Don Eric es gestor sociocultural, fundador y organizador de la Asociación Cultural de Swing y Bolero Costarricense, grupo con el que ha realizado innumerables acciones en torno a la salvaguardia de este baile. Es ingeniero químico de profesión, cuenta con una amplia experiencia en la difusión e investigación en torno al swing y al bolero criollos, sus grandes pasiones. Don Eric, cuéntenos por favor, relacionado con lo que ha dicho Fran, ¿cuáles son las diferencias o especificidades entre el swing tico y la cumbia? Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y saludo a todas las personas que nos están escuchando. Eh, bueno, yo en primer lugar soy bailarín de swing y de bolero criollo y siempre ha sido muy importante en mis procesos que aquellas actividades que yo hago pueda entenderlas mejor, porque comprendo que si uno entiende el proceso, entiende su historia, entiende las formas de pensar, entonces la expresión de la actividad que uno realiza se vuelve más significativa, más fuerte, más llena de grandes contenidos. Y eso es lo que me ha pasado con el swing costarricense. Entonces aprendí a bailar swing en el año 2000 y luego, eh, más o menos ya en el año 2008, por ahí, empecé procesos de investigación. Pero no investigación académica, sino una investigación que sea significativa para mí. Esta pregunta que hace Milena es una pregunta de muchísima importancia y que ha estado presente como una duda desde el mismo origen del swing. ¿Cuál es la diferencia entre el swing tico y la cumbia? Los bailarines previos al nacimiento del swing reaccionaron de una manera muy negativa. Tal como nos lo expresa una señora bailarina de los años 50 que yo entrevisté, no podían comprender el motivo por el cual se le llamara swing a bailar la cumbia, y mucho menos que se bailara en esa forma brincadita. Así no se baila la cumbia, señaló la señora. Este mismo reclamo de la señora nos da la pauta para acercarnos a la diferencia entre el swing tico y la cumbia. El swing, desde el punto de vista técnico, es una forma de bailar, mientras que la cumbia es un género musical. El swing es baile, movimiento de cuerpos. La cumbia es música, movimiento de sonidos en el aire. El swing tico como baile recibe en herencia los pasos básicos del rock and roll norteamericano, mientras que la cumbia como música nos llega no desde Colombia, con su sonido híbrido entre lo indígena y lo afroamericano, sino desde México, con su incorporación al formato de grandes orquestas. Es lo que se llama la cumbia tropicalizada. En el origen, estas dos expresiones, el rock and roll y la cumbia tropical, se entrecruzan y generan una profunda disonancia que poco a poco va encontrando su propia especificidad. Los pasos del rock and roll se modifican, se readaptan a la música de la cumbia tropical y desaparecen de la vista ante el cúmulo de la creatividad de los bailarines y bailarinas del swing tico.
pero permanece oculto como el ADN en nuestras células. Por su lado, la cumbia también es adaptada. Su velocidad se ajusta a un nuevo rango de bits por minuto. Se refuerza su base rítmica con el sonido de la guacharaca. Y más recientemente se distorsiona, se rompen frases musicales que se acomodan en nuevas formas y se reconstruye la música para crear una nueva versión mediante los recursos tecnológicos de la cumbia editada. Para terminar, quisiera señalar que el matrimonio entre el swing y la cumbia tropical no ha sido para nada fiel. El swing le ha dado la vuelta y se ha abrazado amorosamente a otras canciones de diversos géneros musicales, como canciones que vienen del mambo, del rock, del pop, entre otros muchos. Resumiendo, es el momento para corregir y dejar de propagar la idea de que el swing es un ritmo musical costarricense. Pues lo correcto es señalar que es una forma de bailar, fruto de la disonante creatividad de un grupo de muchachos y muchachas, una pandilla de los años 60, que rompieron con los estándares previos de cómo se debían bailar los diversos géneros musicales. Nos queda una deuda en el país. Tenemos una forma de bailar y ahora nos tocará en el futuro encontrar una música que se ajuste a la realidad de nuestro baile. ¿Por qué el swing es un baile popular? ¿Qué es lo popular en el swing? ¿Y qué es lo criollo en el swing? Bueno, es bien interesante que yo me resisto a utilizar la palabra criollo asociada al swing. Y normalmente coloco la palabra swing, criollo entre comillas. Aún así, pues el uso de la palabra criollo se ha estandarizado, así lo salió el decreto de declaratoria del swing como patrimonio cultural inmaterial, y así fue también aprobado el proyecto que presenté a la Academia Costarricense de la Lengua para la incorporación de la palabra swing como un costarriqueñismo. Entonces, la academia dijo, bueno, pero es que el uso que está más extendido actualmente es swing criollo. Entonces, pues, realmente tengo que utilizarlo, pero sí debemos ser claros que por más de 30 años la comunidad no agregó la palabra swing criollo al swing, y fue don Leonardo Perucci en el programa de Los Piratas del Ritmo quien dijo, este es un swing criollo, porque él lo quería diferenciar del swing americano. Esta aclaración del señor Perucci, que no está mala, pero no está, no está realmente correcta. Porque, ¿qué es algo criollo? Algo criollo es algo que, un fenómeno que ocurre en un lugar, en otro país, y de un momento a otro migra a este otro entorno, a este otro territorio, y adquiere sus características particulares. Entonces tenemos, qué sé yo, una forma de hacer, de cocinar las gallinas en España, pero en América tenemos la gallina criolla. ¿Por qué? Porque le hacemos algo que no lo hacen en España, pero lo hacen acá. Tenemos los caballos. Entonces, los caballos que nos vienen por los españoles, cuando llegan a América, se empiezan a producir razas criollas. Pero el problema con el swing es que el swing en Estados Unidos
no es una forma de bailar, es una música. Es el swing de las grandes bandas. Y la forma criolla, perdón, la forma de bailarlo se, se llama, bueno, en las comunidades negras es el Lindy Hop, pero en las comunidades blancas eh, son otros nombres. Entonces, el, el swing americano es una música. En cambio, el swing costarricense, como lo dije en la primera pregunta, es una forma de bailar. Entonces, no hay un proceso de criollismo, no se hizo algo criollo, sino que el swing costarricense es algo completamente diferente al swing norteamericano. Entonces, en ese sentido, eh, para aclarar un poco el concepto, pero es de uso común el hecho de llamarlo criollo. Con el bolero sí hay un bolero criollo, porque hay formas extranjeras de bailar el bolero, pero en Costa Rica tenemos una forma criolla de bailarlo, una forma diferente con sus propios matices y expresiones. ¿Por qué el swing es popular? El swing es popular porque nace en el entorno de la gente. Nace, es más, los primeros bailarines, los creadores, esa guardia original, ni siquiera tenían la intención de crear algo diferente. O sea, ellos bailaban, ellos andaban haciendo sus locuras, sus vacilones, como hasta el día de hoy hacemos todos los que bailamos swing, andando, amaneciendo a veces ahí en los salones de baile. Pero en ese espacio estamos hablando de barrios como Cristo Rey, Sagrada Familia, Paso Ancho, San Sebastián, San Juan de Dios de Desamparados. En ese entorno de la gente, en ese entorno popular, es donde surge esa chispa que va a desarrollarse como el swing costarricense o el swing criollo. Cuando decimos popular, lo tendemos a diferenciar de una tendencia del siglo XIX a considerar que la cultura era algo de las élites y que el pueblo llano, el pueblo sencillo, no tenía cultura. Entonces, que se debía desarrollar un proceso de enseñanza de la cultura. Esta tendencia victoriana del siglo XIX realmente no tenía ninguna razón de ser, porque aún las bellas artes tienen su base popular. El ballet nace de las danzas eslavas de las comunidades. El, las polcas, por ejemplo, de Paganini o de los grandes compositores, nacen de las polcas y la música popular. Entonces, el sentido cultural está muy vinculado a la población, a la gente. Y así el swing nace dentro de ese espacio, o sea, no nace en una academia, no nace en un espacio que no sea popular. Es más, tenemos un patrimonio cultural inmaterial que nace de gente muy sencilla, deprimida económicamente. Es un patrimonio heredado de trabajadoras del sexo de la calle y muchachos que eran mantenidos con ellas, por ellas, para que se dedicaran a crear y a bailar exclusivamente con ellas. Entonces, imagínense la importancia del concepto popular del swing de estas personas. El pueblo de Costa Rica ha recibido un patrimonio cultural inmaterial. Entonces, esas tendencias que dicen la gente no tiene cultura, esas tendencias no son ciertas, son discriminatorias más bien. La comunidad, la gente tiene una cultura inmensamente rica que más bien construye identidad en nuestro pueblo. Y por eso el swing
fue declarado Patrimonio Cultural y Material de Costa Rica, porque nos construye una forma de ser, una forma de pensar importantísima para distinguirnos en materia cultural. Yo quiero hacerle también esta pregunta a don Eric Madrigal, porque, bueno, la Asociación de Swing y Bolero Costarricense agrega un conjunto de academias, de personas que trabajan con el swing, y tal vez ese sea otro visor para entender el campo laboral del swing con todas estas, con esos requerimientos, y tal vez sea importante que don Eric nos conteste esto mismo. Para hablar del campo laboral, yo quisiera referirme a la ley de la vagancia. La ley de la vagancia fue una ley de control social que les cayó encima a los bailarines y bailarinas del swing desde 1965 hasta 1997, cuando fue derogada por la Sala Constitucional por haber irrespetado los más elementales derechos humanos, criminalizando la pobreza y estableciendo estándares culturales de superioridad de una clase social sobre otra. Por 32 años, los bailarines y bailarinas de swing fueron perseguidos, golpeados, expuestos a procesos de escarnio público, detenidos y encarcelados, y sufrir las constantes redadas en los salones de baile. Eran considerados vagos, y aún hoy resuena en la voz de mucha gente que la vagancia es fuente de innumerables vicios y males sociales. Pero debemos preguntarnos, ¿eran o son vagos los bailarines y bailarinas de swing? Don Jorge Pelusa Miranda, uno de nuestros padres del swing, nos dice: éramos jóvenes con el ímpetu normal de esas edades. El swing nos había cautivado y solo queríamos bailar y bailar, día y noche. Las chicas trabajaban en lo suyo y nos mantenían, con la condición de crear nosotros nuevos pasos de swing y bailar solo con ellas. En esa época de seguro que sí éramos unos vagos, ellas no, siempre trabajaron duro y difícil. Pero sin estas condiciones, el swing no se hubiera fortalecido al inicio y no tendríamos esto que hoy llaman patrimonio cultural. Luego crecimos y maduramos y empezamos a trabajar. Algunos se hicieron zapateros, otros vendedores en el mercado, también habían taxistas, chanceros o vendedores ambulantes. Y las chicas, muchas dejaron de ser trabajadoras sexuales y se metieron en las fábricas o como empleadas domésticas. Sin embargo, la persecución no terminó. Hasta aquí las palabras de don Jorge. Un nuevo y contradictorio término se acuña para justificar la persecución. Esos son trabajos de vago, les decían, y los seguían deteniendo, aunque fueran trabajadores. A mediados de los 80 aparece un nuevo trabajo de vago, los DJs. Y a finales de esa misma década nace la primera academia de baile popular de la mano de la visión de doña Liliana Valle, la Academia Merecumbe, como una primera empresa cultural vinculada al baile popular y el swing metido ahí adentro, que genera otro tipo de trabajo, los profesores y profesoras de baile. Durante los 90 nacen los y las coreógrafas del swing, y durante el nuevo milenio, los instructores de ejercicios llamados cardio dance en barrios y gimnasios. Este es más o menos el ecosistema laboral del mundo del swing y el bolero criollo, sin olvidar, por supuesto, trabajos conexos, como los propietarios de los salones y bares, los saloneros y saloneras, los y las bartenders, los cuidadores de la entrada y hasta el cuidador de carros. Preguntan qué tipo de ayuda se requiere para el campo laboral del swing.
El primer gran apoyo es que nos dejen trabajar en libertad. El swing, al igual que todo el sector cultural del país, ha sido sometido a una presión por el Estado costarricense que muchas veces se entiende como táctica de control fiscal. Ahora hay que inscribirse en el SICOP, en Hacienda, en la Caja y pasar de una supuesta informalidad a la formalidad. Recientemente el conflicto con ACAM generó mucha angustia y más en un tiempo de epidemia. Angustia para los DJs del swing y para los instructores de swing, de cardio, por el tema de cobros de derecho de autor por eventos virtuales. Costa Rica está en deuda con la salvaguardia y el fortalecimiento de su patrimonio cultural inmaterial. En Argentina, por ejemplo, existen múltiples leyes que se han dictaminado para proteger el tango, disminuyendo sus impuestos, invirtiendo en un ambiente propicio para su ejecución comunitaria. Pero en nuestro país la declaratoria parece significar nada más ponerse una flor en el ojal para el gobierno de turno. Entonces, ¿qué necesita el mundo del swing? Necesitamos organizarnos y luchar por nuestros derechos. El swing necesita ser acompañado y sentirse parte de este mundo cultural que también está siendo afectado por las visiones mercantilistas de la cultura. ¿Consideran importante que los músicos de las diferentes agrupaciones costarricenses se adapten a las necesidades de los bailarines actuales, nueva guardia, ya que actualmente generalmente se recurre mucho más a los DJs y sus adaptaciones porque son más afines para los bailarines de la nueva guardia? El swing americano, por ejemplo, es una derivación del jazz. Y el jazz era más intelectual, más para sentarse, escuchar en un espacio, en un bar, etcétera. Pero cuando empieza el movimiento del swing, que nace casi con la época de la depresión en Estados Unidos de los años 30, había una intencionalidad muy, muy clara y era poner a bailar a la gente. O sea, fue tomar el jazz y modificarlo, buscar las alternativas, las expresiones, para que esa música pusiera a bailar a la gente. O sea que la intención original del swing americano es poner a la gente a bailar. En Costa Rica, y yo lo he hablado algunas veces con Francisco, ocurrió, bueno, primero que los bailarines de swing no podían ir a los salones donde habían orquestas y no podían ir porque no tenían plata para pagar la entrada. Entonces era más fácil, por supuesto, ir a los barcillos y saloncillos pequeños de barrio, etcétera, donde llevaban es que con una peseta ponían 3 canciones. O sea, el swing nació con las rocolas y con los acetatos en esas rocolas. Entonces, ese contacto, ese encuentro del bailarín de swing con los conjuntos musicales fue un encuentro que no se dio. Y ese, lastimosamente, no pudo ocurrir. Entonces, ni los conjuntos musicales desarrollaron la sensibilidad de los bailarines de swing, ni los bailarines de swing encontraron en las composiciones de los conjuntos musicales costarricenses el sentido y la expresividad de lo que ellos deseaban bailar. Así, por ejemplo, el Chiqui Chiqui, que nos brindó una cantidad de música importante, vemos que no ingresa el Chiqui Chiqui a los salones donde está la comunidad del swing bailando, ni siquiera con los acetatos. ¿Por qué? Porque el Chiqui Chiqui, aunque uno lo puede bailar, pero no se siente esa fuerza que yo estoy esperando que Francisco nos revele todo su proceso de investigación para poder entender de dónde sale esa fuerza que nos impulsa a decir
pucha, esa canción me mueve con fuerza a bailar el swing. Y no solamente a bailarlo, a ponerle platinas metálicas a los zapatos para que suene la pista de madera. Es que cuando, cuando esa música está vinculada con el baile, uno la siente, pero metidísima hasta en los huesos. Entonces, lastimosamente, como les digo, no hubo ese encuentro, pero eso no significa que no empecemos un movimiento, una tendencia, una intención por encontrar ese sentido de encuentro entre el bailarín del swing y la música. Y creo que esa es la labor que tiene Francisco, eh, los conjuntos musicales y todos estos procesos que están viendo hacia el swing costarricense. Ahora, el DJ, por supuesto, vive después de las rocolas, surge el DJ. ¿Por qué? Porque era más fácil, en vez de tirar una moneda, una cora, como le decían, a la rocola para poner 3 piezas, mejor era decirle a una persona, poneme esa pieza. Y entonces con su tocadiscos al principio y luego con sus tornamesas ponían la música que les iba pidiendo la gente. Ahí, entonces sí hay una interrelación. El DJ, incluso vean, lo decía José La Canalla, que es uno de los DJs de la comunidad del swing, eh, la gente me iba pidiendo que ajustara la velocidad de la música, porque o venían cumbias muy, muy lentas o cumbias muy, muy rápidas. Y la gente les iba diciendo, no, acomódenlo a esta velocidad. Entonces, yo creo que, y se ha estado conversando, no solamente, eh, he escuchado hasta en el Ministerio de Cultura y en otros espacios decir, tenemos que encontrar una música que se adapte a nuestro swing costarricense. Y esa deuda que habla Francisco, creo que va a ser más bien el estímulo hacia el futuro, donde una forma de bailar se va a encontrar con los músicos que van a desarrollar la sensibilidad para que bailemos con entusiasmo. ¿Cómo pasa en el swing? O sea, yo sé que he escuchado que dicen, yo bailo con la guacharaca, pero ¿puede uno bailar con las letras? ¿Ustedes lo hacen? ¿Cómo funciona? Pienso que ha habido un segmento de la historia que más o menos empieza como a mediados de los 90 y se prolonga un poquito ingresado el milenio, donde se agregó la guacharaca muy fuertemente. Entonces, como tal como dice Tito, las canciones quedaban como ocultas debajo del fuerte sonido de la guacharaca. Lastimosamente eso le encantó a muchos muchachos y se entusiasmaron. Y entonces la guacharaca de alguna manera encarceló al bailarín, de modo tal que la creatividad queda sujeta a ese sonido de la guacharaca. Y entonces, como dice Tito, no se puede escuchar las otras variables de la música, de los instrumentos, de las voces, de los contenidos, para poder hacer pausas, hacer detenerse, eh, hacer un paso que se ajuste, como dice Tito también, al sonido del piano o al sonido del acordeón. Entonces, están las coreografías y la gente, sobre todo la nueva guardia, tan metida en el sonido de la guacharaca que hay una eh, poca diversidad y capacidad creativa para meter el baile con lo que suena en el fondo de la música. Entonces,
es muy importante entender que eso es una etapa histórica y que posiblemente sería muy importante que esa etapa histórica se supere para que entonces la música permita la creatividad sin la dependencia de un solo instrumento musical. ¿Se podría decir que el homónimo de la estructura musical de un swing criollo es la cumbia villera argentina? Sí, bueno, con respecto a la pregunta de Daniel, eh, la cumbia villera no ha ingresado fuertemente en el mundo del swing. Algunas, unas dos piezas de los Pibe Chorros, por ejemplo, pero tiene una sonoridad, una cadencia que cuesta un poco sentirla en el swing costarricense. Y es interesante porque la cumbia villera es bastante diferente a todos los otros géneros de cumbia a nivel latinoamericano. O sea, la cumbia villera tiene su propia personalidad, digámoslo así, pero esa personalidad, como dice Francisco, como que no cala en la métrica de nuestro baile. Algunas pocas piezas sí, pero no ha sido significativo la inclusión de la cumbia villera en los salones de baile del swing. ¿Cuál es la función del cuerpo y el baile como constructores de identidad cultural y manifestación política? Es bien interesante porque una de las cosas que dice la gente es que nos vemos pachucos, nos vemos chusma. Quiere decir que ese movimiento del cuerpo que estamos expresando está muy íntimamente relacionado con nuestra historia. No es fortuito. La forma de bailar el swing no es fortuita. Porque si hubiera sido así, la vivencia que tuvieron nuestros padres y madres del swing, esa vivencia de venir de las clases sociales más desprotegidas, de situaciones económicas muy desventajosas, no hubiera calado. O sea, el swing cala porque de alguna manera el movimiento del cuerpo del swing está íntimamente vinculado a esa realidad de la historia del swing y la historia personal. Y uno lo nota por la frialdad con que a veces en las academias que enseñan swing, la frialdad que se muestra en los bailarines cuando lo bailan. Uno lo puede distinguir perfectamente. Esta persona viene de una academia. Es más, hasta podemos, sino que me lo diga, que me apadrine Tito con eso, hasta uno puede saber de cuál academia es de donde procede tal o cual bailarín o bailarina, porque les falta esa sensibilidad histórica, ese sentido que se manifiesta a través del cuerpo con una serie de expresividades. Es más, cuando se quiere el swing, se baila hasta como una denuncia política. O sea, ha habido circunstancias donde el swing, en su forma de majar el piso, de sonar el piso, están diciendo, aquí estoy y me quiero pronunciar. ¿Cómo es la participación de las comunidades LGTBIQ y cómo son los roles de género en el swing? Hay algo que es muy interesante, es el momento que Tito empieza a bailar. Estamos hablando más o menos inicios, mediados de los años 90, si no me equivoco, ¿verdad, Tito? Correcto. Exacto. Han desaparecido los salones más grandes, desaparecieron en los años 80. Entonces, mucha gente de esos salones que desaparecieron y que amaban el baile y que deseaban bailar, empiezan a llegar también a los salones que aún no han desaparecido, que están vinculados con el swing. Entonces son personas que no tienen el recuento ni la memoria histórica y empiezan a quejarse de la presencia de muchachos vestidos transvestidos y de otros comportamientos.
Pero les voy a decir, porque esta es una de las cosas más apasionantes de mi proceso investigativo. La comunidad del swing, perdón, la comunidad del swing es la primera comunidad diversa, no sé si solamente de Costa Rica, sino de toda América Latina. Porque si ya todos eran perseguidos y perseguidas los que llegaban a nuestros salones de baile en los 60, 70 y hasta los 80, no había ninguna motivación para despreciar a otras personas por ningún tipo de razón. Entonces, es los salones del swing, el Rosemary, el Pirro, eh, todos estos salones, ahí llegaban travestis, llegaban lesbianas, llegaba todo tipo de persona, porque en ese espacio no había una discriminación. Entonces, las historias que tengo de mi proceso de investigación son increíbles sobre muchachos que iban a bailar a estos salones vestidos de mujer y cómo cuando venían las redadas se montaban por las ventanas del salón y empezaban a correr por los techos de la ciudad de San José en tacones. O sea, un montón de historias bien interesantes que nos revelan que la comunidad del swing, desde su origen y por las características propias, fue una comunidad diversa donde toda la gente LGTBI estuvo ahí integrada. Además, no debemos olvidar, eso ya sí es bien reciente, todo el movimiento cumbiero en la avispa. Era importantísimo ahí meterse a bailar y se bailaba muy buen swing. No sé actualmente, pero por lo menos en esas épocas de finales de los 90, principios del nuevo milenio, ir a bailar a la avispa swing era algo bien bueno. ¿Qué implicaciones tiene para el swing la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial? Hay que entender muy bien qué es el patrimonio cultural inmaterial. Esta es una denominación que nace en el seno de la UNESCO y que tiene una serie de implicaciones y de trabajo y de comprensiones. Al principio, cuando se elaboró este término, este conjunto de términos, realmente lo que se quiere referir es a la cultura popular. Sin embargo, después adquiere su propia naturaleza y sus propios procedimientos y herramientas el asunto de patrimonio cultural inmaterial. Uno de los grandes problemas que tiene la declaratoria es lo que llamamos la cosificación, o sea, el patrimonio cultural inmaterial que se toma, el swing, y se desliga de su comunidad. Y entonces, de un momento a otro, pensamos en el swing como un baile que se puede enseñar, que se puede transmitir, pero dejamos de lado a la comunidad que lo baila. Y eso es realmente un problema, porque entonces, si el swing se cosifica, pierde toda la naturaleza y la riqueza de su historia. Y además queda sometido a las leyes de mercado. Entonces, en cualquier momento podría venir una gran empresa, una industria cultural, tomar el swing y simplemente desligarlo de la realidad de su comunidad. Esto ha pasado en múltiples expresiones. Los colocan en espacios para turismo, pero que ya no tienen ninguna vinculación con la comunidad que lo baila. Sin embargo, tiene sus ventajas la declaratoria de patrimonio, es más conocido, se expandió, la gente adquiere interés, pero sí tiene sus problemáticas. Además de eso, para la comunidad del swing, la declaratoria ha significado únicamente el sentido del orgullo, o sea, el reconocimiento de que su baile es un patrimonio cultural inmaterial. Sin embargo, la UNESCO dice que se declara patrimonio, pero con una intención,
la salvaguardia y el fortalecimiento. Y esa es la parte que todavía el Estado costarricense no ha hecho. Declaró, sí, está bien, se puso la flor en el ojal, pero le falta esa otra parte que es salvaguardar, es fortalecer, ayudar a la comunidad del swing a, en un acto colaborativo entre la comunidad y el Estado, a generar un espacio de fortalecimiento y garantizar la transmisión de generación en generación hacia el futuro. Esa parte todavía falta. El swing se ha mantenido por los bailarines, por el entusiasmo de los bailarines, pero se necesita también los esfuerzos, como ya lo había dicho anteriormente, con leyes, con decretos que vengan a ayudar también a que la comunidad y eh, su visión de identidad patrimonial sea garantizada para por siempre, por las futuras generaciones. ¿Qué tipo de estrategias consideran ustedes que se deben realizar para atraer a las nuevas generaciones para que bailen swing criollo? Sobre estrategias para las nuevas generaciones. Es increíble el fenómeno que ocurrió en Coahuila y que está actualmente ahí vigente, de lo que se llama la cumbia huepa. O sea, desarrollaron una forma de bailar, pero los únicos que la bailan en Coahuila y toda esa región son puros niños y adolescentes, pero no unos cuantos, son miles de niños y adolescentes. Yo vi conciertos en estadios de fútbol donde todo el mundo estaba bailando y todos eran puros muchachillos, jovencitos y hasta niños. La estrategia ahí está precisamente en eso que señalaba Tito, de entender la sensibilidad de los jóvenes, porque lo que hicieron fue mezclar un poco la cumbia editada, por ejemplo, con el reggaetón, y surgió una nueva forma de musical, que eso es lo que señala Francisco, que tenemos que empezar a investigar con mucha fuerza cómo poder hacer mezclas que sean atractivos. Es que no hubo ni necesidad de hacer una estrategia. Se hizo esta música y los niños y los jóvenes llegaron, pero como abejones de mayo. Y no solamente eso, se empezaron a construir un montón de grupos musicales como los King del Huepa, que lo pueden buscar ahí en YouTube, con una música riquísima, incluso para bailar swing. Y esa música les habla a los jóvenes, les habla de sus vidas, de sus necesidades. Es que la música es un lenguaje, es es un lenguaje que tiene que ser para comunicarse con las personas. Entonces, esas son partes de las estrategias. Claro que también se pueden desarrollar, meter el swing en en las escuelas, en los colegios. Se pueden desarrollar un montón de estrategias. Pero yo creo que el encontrar esa voz de la música que le hable a las nuevas generaciones, ese es uno de las tácticas, de las mejores tácticas para lograr ese entusiasmo en los niños y jóvenes eh, hacia el swing costarricense. ¿Sigue siendo el swing un fenómeno cultural vallecentraleño? Se ha ido expandiendo hacia otros lugares, las academias lo han llevado, pero sí les voy a decir, o sea, el swing históricamente ha tenido dos espacios que se perdieron. Uno fue Punta Arenas, donde cerraron todos los salones de baile, no quedó nada. Y ahí se bailó muy buen swing. El otro, histórico, fueron saloncillos en Limón, donde los primeros bailarines se iban ahí para las fechas de carnaval. Entonces, enseñaron a la comunidad negra afrodescendiente a bailar swing y
hubo un periodo de gran entusiasmo por el swing en esas comunidades. Pero increíblemente, la tercera comunidad es una comunidad actual y vigente, y es la comunidad de Boruca, la comunidad indígena de Boruca. Si Tito fuera a esa comunidad, se quedaría sorprendido porque toda la comunidad de Boruca baila con el estilo de la nueva guardia de Tito. ¿Por qué ocurrió esto? Porque una familia de Boruca migró hacia San José, pero les encantaba bailar y se empezaron a ir a meter al salón El Tania. Y ahí conocieron y aprendieron a bailar swing de la calle, del salón. Y luego volvieron y los jovencillos de la familia empezaron a bailar de esa forma y a la gente le gustó y se siguió propagando como lo normal que se hace en este tipo de baile popular. Entonces, sigue siendo vallecentrista, sí, tímidamente en las comunidades se baila swing en Guanacaste, se baila swing en San Carlos, Chocolate y los embajadores del swing han hecho una excelente labor llevando el swing también fuera de la ciudad, pero sí hay que tomar en consideración ese fenómeno tan importante que es el swing apropiado por la comunidad indígena de Boruca. Un fenómeno increíble. Bueno, me uno a las palabras de Tito de agradecimiento a ustedes, a la UNED, y a todas las personas que han escuchado este programa. Con respecto a la Asociación Cultural del Swing y el Bolero Costarricense, pues actualmente muchos de nuestros proyectos más importantes están detenidos, están en cuarentenados. Nuestros eventos en la Plaza de la Democracia, que eran tan apetecidos por la gente, lastimosamente no los podemos hacer. Pero sí está muy activa nuestra página de Facebook. Entonces nos pueden buscar en nuestro foro público que se llama Swing y Bolero a lo Tico. Entonces ahí pueden ver los anuncios de Tito y sus academias, de otras academias, los conciertos virtuales que están desarrollando los DJs y bueno, otro tipo de información. Entonces, Swing y Bolero a lo Tico creo que es el mejor espacio para poder encontrarse con nuestra asociación. Y pues también tenemos página de Facebook que ya colocan a Swingbol, ASWINGBOL, a Swingbol. Entonces también pueden encontrar esa otra página que es propiamente de la asociación. Pero la que está bien activa, bien movida y con gente conversando y exacto, así, swing y bolero a lo tico. Ya para otro tipo de cuestiones me pueden contactar a mi teléfono que es el 88114756. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas noches.